Hola, hola, mi binario emprendedor favorito. Yo soy Axel Romero y te voy a enseñar una opción de AppSheet súper interesante. Yo la descubrí, se llama Group Action. ¿Qué quiero decir con esto? Es una serie de acciones que se van a ejecutar cuando suceda algo. ¿Ok? Puede sonar un poco complejo, pero cuando veamos el ejemplo, seguramente tú lo vas a poder implementar o aterrizar a tu proyecto. ¿Para qué yo lo ocupé? Por ejemplo, ¿qué quiero que haga? Ok, paso 1, envíe un mensaje. Paso 2, envíe una notificación. Paso 3, actualice un registro. Paso 4, y así, tal cual, los pasos que queramos que se vayan ejecutando. Y esto va a ser de manera condicional. Es decir, hasta que suceda esto, vas a desencadenar todo este tipo de funciones. ¿Para qué lo ocupé yo? Por ejemplo, ahí está apareciendo mi aplicación y nosotros tenemos ventas recurrentes, ¿verdad? Tenemos compras recurrentes. Por ejemplo, yo ya sé que si cuando elijo a mi proveedor de mercado, yo ya sé que siempre le voy a pedir jitomate, le voy a pedir chile, le voy a pedir ajo, le voy a pedir cebolla, ¿ok? Entonces, cuando yo genero mi requisición o mi requisición de material, entonces, pues como ya lo vimos, ¿no? Ahí está apareciendo la carta, cómo es que hacemos ese formulario, pero aquí lo que queremos evitar es que cada vez que entre y de ítem por ítem, cuando yo ya sé que el proveedor siempre le voy a estar pidiendo eso, entonces yo elijo el proveedor y en automático me va a cargar qué es el material que siempre le pido a ese proveedor. Por ejemplo, elijo proveedor de mercado y en automático los ítems se llenan. Así lo pueden hacer con algún pedido, con alguna promoción o con lo que vayan a implementarlo, ¿ok? Muy bien, pues desde ahí vamos ya a AppSheet, pero antes no se te olvide suscribirte, pertenecer a esta comunidad binaria y a ti mi binario que estás suscrito. Muchísimas gracias. Yo estoy súper contento de seguir creando contenido de calidad para todos ustedes, mis emprendedores favoritos. Muy bien, vamos a nuestra aplicación, la de Salmex, ¿verdad? Y si tú no viste el video, bueno, ya te dije que ahí estaba apareciendo la carta, puedes retroceder un poquito y vamos a ver cómo es que hacemos esa requisición de material en automático, ¿ok? Esperamos a que se sincronice. Mis tablitas o donde va a estar cayendo todos esos datos es la de Purchase Order, que es donde tengo mis proveedores, cuánto es lo que le compré, mi factura y demás. Todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Y en Purchase Order Detail, pues todo lo que hemos comprado, es decir, todo lo relacionado a esa compra. Muy bien, entonces bien, vamos a ir a Purchase Order, bien, aquí es donde se van a ir registrando PO porque es una Purchase Order, es la abreviatura de PO, Purchase y la O de Order. Bien, muy bien, entonces vamos a ir a agregar nuestras acciones, ¿ok? Espero no complicarlos, entonces vamos aquí a Behavior. Y aquí en Behavior vamos a ir a crear las acciones. Muy bien, vamos a crear las acciones. Para eso yo tengo materiales que le pido a mi proveedor. Por ejemplo, ¿dónde están esos raw materials? Muy bien. Y entonces aquí ya tengo todo lo que le pido, ¿no? Por ejemplo, tengo el gasto de mercado. Voy a agregar aquí, solo para que vean ustedes, esto lo puedo agregar obviamente desde mi formulario, pero por ejemplo le voy a poner CH y voy a decir que esto es chile, lo voy a hacer en mayúscula, chile habanero, ¿ok? Le voy a poner una J de jitomate. Esto lo pueden agregar, solo por practicidad aquí lo estoy haciendo. Ajo, ¿ok? ¿Y qué más? Otra cosa, no sé, con estos tres es suficiente para que también el video no se haga muy largo, ¿ok? Chile habanero, jitomate y ajo. Entonces cada vez que elija el proveedor, ¿dónde están mis proveedores? Aquí. Cuando yo elija mi proveedor de mercado, ¿dónde está? Por aquí debe estar, proveedor de mercado PM. Entonces yo cuando elija mi proveedor PM, me debe agregar las líneas en automático, ya no necesito ir agregando chile habanero, jitomate. ¿A qué me refiero con eso? Para los que no han seguido el proceso, cuando yo ejecuto una compra, aquí registro, ¿verdad? Y le doy proveedor de mercado, ¿ok? ¿Cómo hice ese pago? Por transferencia. Le voy a poner test, muy bien, test. Y aquí agrego mis productos, ¿ok? En este caso ya deberían aparecer aquí, no están apareciendo, jitomate, a ver, no está apareciendo, ok, vamos a darle save,
Vamos a ver qué está sucediendo. Esperemos que sea cuestión de sincronización nada más. Ok, esperamos a que se sincronice. Y listo, vamos a generar la orden de compra para el proveedor de mercado de tipo transferencia. Le vamos a dar Save. Ya se está guardando. Le voy a forzar el sincronizado. Dice que se está sincronizando. Voy a mi menú en compras y aquí está mi proveedor de mercado. Tiene 0 pesos porque no le he agregado ningún ítem. Le voy a decir aquí, ya aparece, ok, era cuestión de sincronización. Chile habanero, es lo que no quiero estar diciendo, ok, 1 y el precio y así, ¿no? Entonces yo ya quiero que yo ya sé que a mi proveedor de mercado siempre le voy a pedir chile habanero, jitomate y ajo. Entonces no necesito ir agregando uno por uno, es lo que vamos a hacer. Entonces ya explicado eso, entonces aquí en mi acción le voy a poner auto, porque es una auto PO, es una nomenclatura que yo manejo, auto PO. Y le voy a dar aquí en esta parte, ¿vale? Le voy a dar aquí, se va a, o más bien va a aplicarse a Purchase Order Detail, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí está interesante. Aquí le vamos a dar un group Execute a Sequence of Actions, ¿ok? Le voy a dar clic aquí, ¿ok? Y me va a decir, ok, ahora dame todas esas acciones que quieres que se engloben en esta acción, ¿ok? Para eso yo creo que aquí vamos a dejarle un poco más específico. Vamos a ver si se puede modificar. Bueno, no, vamos ahí a, ok, aquí en Action Name, Autop o mercado, ¿ok? Porque podemos tener muchísimos más. Listo, le vamos a dar agregar acción. Y aquí no aparece nada, ¿ok? Entonces no hay problema, le vamos a dar Save. No pasa nada, ahorita les voy a explicar eso. Este es como mi encapsulado de todo mi grupo de acciones. Todavía no tenemos más acciones, ¿ok? Listo, entonces vamos a seguir generando otra acción. Le vamos a dar agregar nueva acción y para llevar la misma nomenclatura auto PO y le vamos a poner J de jitomate, ¿ok? ¿Y esta a cuál va a afectar? Esta va a afectar a mi order, a Purchase Order Details, ¿ok? Y entonces aquí en esta parte vamos a decir qué es lo que vamos a afectar, ¿ok? Y aquí es que vamos a decirle en do this, es decir, hacer esto, vas a agregar datos, en este caso, add a new row for another table using for this row. Esta creo que no es, por aquí debe estar la opción, vamos a ver, no, sí es esta. Add a new row to another table using value from this row. Ok, ¿sobre qué tabla la vamos a agregar? Muy bien, bueno, aquí lo vamos a hacer sobre Purchase Order, perdón. Aquí, esta es nuestra, es decir, cuando haya afectación en esta tabla de Purchase Order, vas a agregar datos a esta tabla. ¿A qué tabla? A la de detalle, ¿ok? Entonces, esta es la que va a desencadenar todas mis acciones. ¿Ok? Y aquí vas a decir, ok, ¿cuál es el que vas a ir agregando? Y aquí está, y aquí viene lo interesante, ¿ok? Entonces, donde está Purchase Order ID, vamos aquí a darle clic en la fórmula, ¿verdad? Y aquí vamos a darle en columnas que me agregue el Purchase Order ID, es decir, para que estén relacionados, ¿vale? Le voy a dar insertar. Le doy Save. Le voy a dar agregar. Y la otra columna que me va a mostrar o me va a llenar en automático es el producto, ¿ok? ¿Qué producto es el que me va a llenar en automático? En este caso, ¿cuál es mi producto? ¿Cuál es mi clave? J, ¿verdad? Entonces le voy a decir J de jitomate, ¿ok? Está raro aquí el ejemplo, pero bueno, son mis productos o bueno, mi materia prima. Luego, la otra es la cantidad, ¿ok? En la cantidad siempre quiero que en automático me aparezca, no sé, siempre pido entre 1 o 5 kilos, no sé, que sea variable. Si no, también pueden hacerlo condicionable, ¿vale? Le doy Save. En el precio yo lo dejaría en 0 pesos porque es solo una precotización, es decir, no sé en cuánto está el jitomate ahora mismo, entonces por eso le doy 0, ¿ok? Listo, ya generé mi acción que va a decir autopío J de jitomate, ¿ok? Le voy a dar Save. Y así voy a ir generando acción por acción. Le voy a dar ahora autopío
Es un poco laborioso, pero ya cuando vean el resultado está súper práctico. CH, ok, y aquí recuerden agregar esto. Mi tabla que va a desencadenar es Purchase Order y a la afectada va a ser Purchase Order Detail, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Aquí en columnas vamos a ir a agregar Purchase Order ID, bien, agregar el producto, en este caso el producto es CH, es la clave, no se les olvide, CH, le voy a dar Save, ok. ¿Cuánto es lo que pido siempre en Quantity? Le voy a poner 2 kilos o 2.5, lo que ustedes crean conveniente, ustedes conocen su negocio, ¿verdad? Y el precio también no lo conozco, si lo conociera pues ya sea que vaya por ese dato, pero en este caso como es una requisición de material pues no sé porque todavía no me han dado el precio, ¿verdad? Le voy a dar Save y ya tengo mi auto PO CH que es el de chile habanero, ¿ok? Voy a darle otra vez aquí, miren, ya me lo va agregando por Purchase Order, eso está perfecto, le voy a dar acción y le voy a dar Auto PO y el último que me falta es AJ, ok, es bien importante que lleven una orden desde el inicio para que cuando le den mantenimiento a esto no, bueno, va a crecer como un monstruo esto, entonces yo se los recomiendo que vayan súper bien organizados, ok. Aquí si se dan cuenta es algo muy repetitivo, sin embargo lo debemos hacer. Bien, ahí estoy agregando eso. En producto, en mi producto es AJ, ¿verdad? El código del producto es AJ. Lo pueden hacer más dinámico si es que saben que si va a cambiar su producto, bueno, háganlo dinámico. Yo aquí como mi catálogo lo tengo o lo mantengo bien, es por eso que lo estoy dejando directo, pero obviamente se puede hacer configurable todos estos datos. El precio le voy a dejar 0 y aquí viene lo interesante, le voy a dar Save. Bien, estoy guardando, ya generé pues mis 3 auto PO ajo, chile habanero y jitomate, ok, todas con la misma nomenclatura. Y el de Purchase Order Detail, que tengo todavía duda si es este. Muy bien, aquí lo voy a editar, no es Purchase Order Detail. Recuerden que es Purchase Order. Ahí fue mi detalle. Le voy a dar Save. Y ahora sí voy a ir por todas mis acciones que van a desencadenar esa acción, ¿vale? Entonces voy a decir, ok, cuando haya algo en Purchase Order, vas a ir a ejecutar estas secuencias de acciones, ¿ok? Ahorita es agregar datos, pero puede ir a un website, puede mandar un mensaje, puede, no sé, enviar una alerta, ¿no? Entonces aquí cuando le doy Actions, ya me detecta, ¿ya vieron? Auto PO J y voy a ir agregando todos los datos que quiero que se ejecuten, ¿ok? Entonces la primera que va a agregar es ajo, jitomate, chile habanero y ajo. Le voy a dar guardar y listo, ya tengo ahí mi agrupado de datos o de acciones más bien. Muy bien, entonces ahora voy a Automation y le voy a dar New Bot. Y aquí en New Bot es donde está lo interesante. Aquí es donde voy a ir a desencadenar y a dar la condición, ¿ok? Entonces le voy a dar aquí Auto PO mercado, ¿ok? Le voy a dar Create a Custom Bot, ¿ok? Le voy a configurar el evento y aquí Create a Custom Event. Le voy a dar el evento, ¿ok? Entonces voy a darle Auto PO Event. Ok, cuando quiero que se ejecute esto, porque me aparece 2. Bueno, no importa mucho el nombre. Le voy a dar clic en donde, cuando solo agregue datos o cuando haya cambios. Pues yo solo quiero cuando haya nuevas órdenes, ¿vale? Y entonces aquí voy a seleccionar mis datos, ¿ok? ¿Sobre qué tabla? Dijimos que Purchase Order, ¿verdad? Y aquí la condición, aquí viene lo interesante. En la lista... voy a decir en la columna, voy a decir solo cuando el supplier sea igual a, ¿cuál es mi proveedor? Dijimos que mi supplier, el código es PM, proveedor de mercado, ¿verdad? Entonces PM, solo se va a ejecutar esto cuando sea mi proveedor de mercado. Si yo hago una orden de compra para Arteventas o proveedor en general, no se va a ejecutar eso. Muy bien, se me borró. No importa, voy a darle supplier name y aquí le voy a dar igual donde sea PM, ¿vale? Espero a que valide, le voy a dar save.
Bien, y le voy a dar agregar un nuevo step, ¿ok? Aquí le voy a dar create a custom step, edito el nombre, voy a decirle AutoPO step, muy bien, y aquí voy a ir a ejecutar una acción, entonces le voy a dar run an action, ¿ok? Y aquí le voy a decir que qué acción me va a ejecutar. La acción que agrega o que agrupa todas es esta, ¿verdad? AutoPO mercado. Ok, no tiene caso que vaya una por una, sino yo al ejecutar esta me va a ir a traer todas estas acciones, ¿verdad? ¿Listo? Entonces le voy a dar save y ya se está guardando. Listo, entonces yo creo que ya con eso, si no me marca ningún detallito, yo espero que ya lo tenga. También algo bien importante, vamos a ir a Behavior y aquí en donde dice Appearance, no necesito, ¿en dónde está? Una parte en donde dice Behavior, no hay ninguna parte donde yo no quiero que aparezca esa acción porque lo debe hacer en automático. Estaba buscando la opción de Display, pero no, esto creo que no tiene. Ah, sí, miren. Prominence, aquí le van a dar que no lo despliegue, porque si lo dejan aquí, no nos va a gustar que aquí tengan las acciones. Por ejemplo, estas acciones vamos a confundir a nuestro usuario, entonces vamos a dar not displayed y lo vamos a hacer para todas, ¿ok? Vamos a ir a Appearance, not displayed y van a ir desapareciendo de ahí, ¿ok? Esta también, en Appearance. Espero que de verdad les esté sirviendo. Yo la verdad he aprendido muchísimo también con sus preguntas y vale, me hacen mejor persona y sobre todo pues estamos ayudando a una comunidad de emprendedores. Estoy muy contento de verdad leerlos desde Colombia, desde Bolivia, Puerto Rico, Perú, Argentina. Entonces, bueno, listo, ya tenemos ahí. Entonces vamos a menú y vamos ahora sí a la prueba. Vamos a ir a compras. Voy a eliminar esto porque es una prueba. Bien, ahora viene lo más ideal para ver si sale. Si no, lo corregimos y eso sirve también para ver los errores, ¿ok? Vamos a agregar una nueva. Y aquí recuerden que cuando le doy proveedor de mercado, ¿verdad? Le doy cash y cuando genero, ¿ok? Ya no necesito generar el purchase order detail. Únicamente al darle save, vamos a ver qué pasa. Le voy a dar sincronizar, voy a forzarlo. Y hagamos el símbolo binario para que todo salga perfecto, ¿verdad? Vamos a ir aquí y ¿qué creen? Ya tengo mis productos, ¿ok? Con las cantidades y demás y listo, ya tengo, por así decirlo, una requisición de material en automático. Si yo quisiera agregar más, pues simplemente agrego otra acción y listo, ya voy a tener ahí mi acción de crear órdenes o bueno, requisición de material. Voy a generar otra para que veamos que cuando genero a Arteventas no me va a generar nada en automático. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición. Le voy a dar save, le voy a dar sincronizado, forzado y en este caso, vamos a ver, listo, no tengo items, ¿vale? Voy a agregar uno más para que quedemos clarísimos que es el proveedor de mercado de tipo credit card, save, sincronizamos y en este caso ya debería estar perfecto. Ya deberían estar mis items. Es algo que me gustó muchísimo. Lo pueden aplicar para pedidos. Y fíjense, ahí ya tengo mis dos requisiciones. Por ejemplo, este y este son diferentes. Para Arteventas no se generó ningún item. Necesitamos hacerlo de manera manual. Pero para estos dos ya está lo que configuramos, ¿ok? Nada más para terminar. Si yo aquí ¿dónde está? Mis acciones, en Behavior. Si yo en mis acciones al ajo yo le digo que bueno, el precio ya sé que es fijo, durante un año con ese proveedor es de 200 pesos, le voy a dar save y entonces ahora ajo el precio ya debería estar en 200, entonces 1 por 200, pues mi total debería ser 200, ¿verdad? Vamos a eliminar esto para que no se llene de basura mi AppSheet, ¿ok? Vamos a hacerlo, entonces vamos aquí a generar una nueva requisición de material. Vamos a darle proveedor de mercado. Aquí le vamos a dar pendiente. Listo, le vamos a dar save. Y vamos a ver si ahora ya me generó el ítem de ajo
con 200 pesos. Debería funcionar a la perfección, mis binarios. Listo, ahí ya tenemos nuestros 200 pesos, ¿verdad? Ya tenemos el amount. De hecho, aquí en mi orden ya tengo 200. Me faltaría implementar lo de los precios, pero esto ya se lo puedo mandar a mi proveedor de mercado. Decir, hey, dame la cotización de cuánto cuesta el jitomate, el habanero, y son detalles, ¿ok? En el siguiente video yo te voy a enseñar a mandar esta cotización o precotización a tu proveedor, ya sea por correo o por WhatsApp. Así que espero que te haya gustado esta opción que se llama el de acciones agrupadas. Ocúpalo en tus pedidos o en algún otro proceso que creas conveniente, ¿ok? Aquí está apareciendo el mundito, no se te olvide suscribirte a Mundo Binario y yo estoy súper feliz de tenerte aquí. Cuídate mucho, mi binario favorito.